Bien, continuando con las ponencias sobre aparato respiratorio, antes de continuar quiero compartir con ustedes esta foto que me trae muchos recuerdos de este pequeño grupo, pequeño pero muy consentido, muy querido por mí. Es el grupo 7 de la generación 2009-2014, un grupo pequeño, como les digo, pero muy apreciado, al que tuve yo el privilegio de apadrinar en el 2014, y pues que actualmente muchos de ellos se encuentran haciendo ya o terminando su residencia. Espero que todos se encuentren muy bien, y donde quiera que estén, pues aprovecho este medio para enviarles un fuerte abrazo, todos y cada uno de ellos muy recordados. Nos quedamos hablando de lo que eran los capilares pulmonares y explicamos lo que era la barrera aire-sangre. Si hacemos un corte sagital, si hiciésemos un corte sagital de un bronquiolo respiratorio con sus conductos alveolares, sus atrios, sus sacos alveolares y alveolos, veríamos más o menos esto, y voy a tratar de explicarlo. Tendríamos nosotros aquí, este es el bronquiolo respiratorio. Yo quiero que aprecien todas estas células que ven ustedes aquí. ¿Sí? Todas estas celulitas que ven ustedes aquí, fíjense cómo tienen como pelitos. La mayoría de ellas son células ciliadas. La mayoría de estas células del bronquiolo respiratorio son células ciliadas, y encontramos células de clara también, es decir, células productoras de fosfolípidos que descansan sobre una membrana basal. Esto que ven ustedes aquí de color oscuro, que lo estoy remarcando, es músculo. Esto, aquí está la membrana basal. Esto es músculo. Ya esto que está para acá ya es pared de otro tubo. Todos los espacios claros que ven ustedes son espacios por donde circula el aire. Aquí tenemos un atrio, es decir, una desembocadura de este conducto alveolar. Este es otro conducto alveolar. Son dos conductos alveolares. Vean, aquí esto es parte todavía, esa es la división dicotómica de este bronquiolo respiratorio. Tenemos células ciliadas con células de clara, y lo que ven oscuro es músculo. Bien, estos ya son alveolos. Aquí quiero yo que aprecien ustedes algunas cosas. Lo primero que quiero que aprecien es esto, muchachos. ¿Qué es esto? Con esas bolitas negras que se ven ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que es más pequeño también, pero tiene bolitas negras adentro. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos ductos que encontramos pegaditos a la pared de los alveolos? Pues son capilares. Estos son capilares de este tipo. Son capilares continuos cuya pared, como ya lo mencionamos, es del grosor de una célula endotelial. Y vean ustedes la enorme cantidad de capilares. Capilar. Ya no los voy a seguir dibujando, pero ustedes vean la gran cantidad de capilares, y vean cómo están directamente en relación con la pared alveolar. La mayoría de las superficie de estos alveolos tiene neumocitos tipo 1, que no se distinguen porque son células planas, pero sí les puedo decir que se distinguen neumocitos tipo 2. Aquí está un par de ellos, productores de surfactante. Aquí está otro neumocito tipo 2. Aquí vemos un macrófago. Ahí voy a poner macrófago. Acá está otro neumocito tipo 2. Podemos ver más, aquí hay otro. Podemos ver varios neumocitos tipo 2, aquí hay un par.
Y como les decía, también podemos observar macrófagos, por ahí debe de haber más. Otra cosa que observamos, de lo cual ya hablamos previamente, son de los poros. Aquí vemos un poro de Kohn o poros alveolares. ¿Okay? Acá está otro, aquí lo dice poro, acá está otro, los poros de Kohn. Este es otro capilar, por supuesto. ¿Sí? Poros de Kohn. Y quedamos que los poros de Kohn, su función es que haya una intercomunicación entre los sacos alveolares y los alveolos para que el aire entre y se distribuya homogéneamente. Acá está otro macrófago. Se distribuya homogéneamente en todos los espacios alveolares, aunque hubiese una obstrucción. Trato de ponerles un ejemplo yo aquí. Vamos a suponer que un pedazo de moco, o de lo que ustedes quieran, vamos a suponer que moco o alguna basurita llega y nos obstruye aquí. Vamos a suponer que viene y se atora aquí. Ya obstruimos aquí. Por lo tanto, el aire ya no puede pasar por aquí. ¿Sí? Ya no puede pasar por aquí. Lo lógico sería pensar que estos espacios alveolares que están aquí no van a recibir aire, y si no reciben aire, el aire que tienen dentro se difunde y se colapsan. Todo este saco alveolar se colapsaría a lo que le llamamos atelectasia. Eso es una atelectasia, un colapso. Sin embargo, esto no va a suceder porque, si ustedes se fijan, si acá está libre por este poro, y por este poro, y si le apuramos tantito también por este poro, le va a llegar aire. Esa es la función de los poros alveolares o poros de Kohn, que se distribuya. ¿Okay? Esto hace que de alguna manera prácticamente garanticemos que haya una distribución equitativa del aire, que no haya más presión en algunos sacos alveolares que en otros. Acuérdense que los sacos alveolares, su pared es delgadita, es elástica pero delgadita. Si la presión positiva que tiene el saco alveolar es muy alta, puede tronar. Y si truena, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucedería si tronase? Si hiciera un hoyo aquí, pues este aire va a salir. Y si este aire sale, bueno, puede ser que se convierta en una burbuja de aire si quedara por debajo de la pleura visceral, pero si se rompe también la pleura visceral, entonces este aire va a salir al espacio interpleural y eso nos daría un neumotórax. Pero vamos a no meternos ahorita con patologías pulmonares porque no es el momento. Nada más les quiero ejemplificar cuál es la funcionalidad y la necesidad de los poros de Kohn. Entonces, en este dibujo podemos apreciar los neumocitos 1, ya dibujamos y resaltamos algunos neumocitos tipo 2. El músculo, ¿sí? Todo lo que ven ustedes aquí oscuro, lo sigo marcando, es músculo liso de los conductos alveolares. Marcamos la enorme cantidad y los diferentes tamaños de los capilares. Dijimos, vean aquí hasta el núcleo de la célula endotelial se ve. Dijimos, pues hay capilares cuyo perímetro es de 1, de 2 o de 3 células. Y los puntitos negros pues son los eritrocitos que se van a oxigenar. Ya hablamos de la barrera aire-sangre. Bien, el intercambio gaseoso va a ser bidireccional. Recuerden una cosa, muchachos, el objetivo básico del aparato respiratorio es la hematosis. ¿Okay? El objetivo básico es la hematosis. Pero para que se dé la hematosis, para que se lleve a cabo una buena hematosis, tiene que haber 3 factores. Necesaria, obligadamente, tiene que tener 3 factores y anótenlo. Número 1, tiene que haber una buena ventilación.
Es decir, tiene que haber una llegada de aire suficiente a los sacos alveolares a través de todo el árbol bronquioalveolar. Número 1, tiene que haber una buena ventilación. Número 2, tiene que haber una buena difusión. ¿Y a qué nos referimos con difusión? Con difusión nos referimos al intercambio gaseoso, nos referimos a la hematosis, a la saturación de oxígeno, ¿sí? La saturación de oxígeno que van a tener los eritrocitos toda vez que se lleve a cabo el intercambio gaseoso que explicamos al final de la ponencia anterior. Tiene que haber una buena difusión. De nada nos sirve que haya una buena ventilación si no vamos a tener una buena difusión. Y número 3, se requiere que haya una buena perfusión. Si estuviéramos en presencial, a algunos de ustedes les preguntaría ¿qué es perfusión? Perfusión es riego sanguíneo, muchachos. Entonces necesitamos que haya un riego sanguíneo pulmonar excelente, adecuado. Que haya muchos capilares, y los hay normalmente, como lo podemos observar aquí, porque dentro de los capilares están los eritrocitos que se van a oxigenar a la misma vez que liberan su CO2. Entonces, los 3 factores, ventilación, difusión y perfusión, se conjugan para que haya una buena hematosis. ¿Ok? El objetivo básico es la hematosis. Pero tiene que haber las 3 cosas. Si no hay aire suficiente, no va a haber hematosis. Si la difusión, si el oxígeno no atraviesa de manera adecuada, por los motivos que hablaremos cuando platiquemos de patología pulmonar, si hay un defecto de difusión, no va a haber hematosis. Y aunque hay una buena ventilación y la barrera aire-sangre esté en perfectas condiciones, si por algún motivo, como es el caso de las tromboembolias pulmonares, no hay irrigación sanguínea a nivel pulmonar, tampoco va a haber hematosis. ¿Okay? Esos son los 3 factores, anótenlos, tómenlos en cuenta. Pregunta de examen, y no nada más pregunta de examen, es básico en el conocimiento para comprender la función pulmonar. Estos son aspectos fisiológicos, pero los tengo que abordar porque también es parte de propedéutica y los voy a abordar rápidamente. Los volúmenes y las capacidades pulmonares. Esto se refiere a las cantidades de aire que manejan nuestros pulmones, ya sea de manera normal o de manera forzada. Antes de empezar con esto, quiero recordarles a ustedes que nuestro centro respiratorio, que sabemos que tiene tres orígenes, el dorsal, el ventral y el centro neumotáxico, gobierna, rige, controla nuestra respiración. Y les había comentado yo en alguna de las ponencias previas que nuestra respiración tiene, o el acto respiratorio tiene 3 fases: la inspiración, la expiración y la pausa. Que normalmente la pausa le llamamos punto muerto o pausa expiratoria, y es un momento en el cual el diafragma vuelve a su sitio original. Ya mencionamos que el diafragma es el principal músculo inspirador. La inspiración es un movimiento activo, es decir, el diafragma se contrae. ¿Qué tanto se contrae? Pues depende de qué tanto aire vayamos a meter. Se contrae para que entre aire, las bases pulmonares bajan, los pulmones se expanden dependiendo del aire que les entre, y esto es un evento activo. La expiración normalmente es un evento pasivo,
porque lo único que sucede es que el diafragma se relaja y vuelve a su sitio original, a su estado original, y al relajarse expulsa aire. A esa cantidad de aire que nosotros metemos sin esfuerzo, de manera automática, de manera inconsciente, de manera regular, equivale más o menos a medio litro de aire y le llamamos volumen de ventilación pulmonar, o tal vez lo conozcan ustedes como volumen corriente. ¿Sí? Volumen de ventilación pulmonar o volumen corriente. Y nos dice el texto, es el aire inspirado y expirado en cada respiración normal. Normalmente metemos 500 mililitros y salen los 500 mililitros. Obviamente los 500 que entraron no son los mismos que salen. Se recicla. ¿Okay? Se recicla. Ahora bien, tenemos el volumen de reserva inspiratoria. Ese volumen de reserva inspiratoria, VRI, por sus iniciales, es la cantidad de aire que nosotros podemos meter de manera forzada a nuestros pulmones después de una inspiración normal. Es decir, son esos 500 mililitros de aire que podemos meter normalmente sin esfuerzo, más todo el aire que podamos meter con esfuerzo. Dicho de otra manera, es todo el aire que podamos agarrar nosotros estando en punto muerto, ¿sí? Menos el aire que normalmente meteríamos sin esfuerzo. A esto le llamamos volumen de reserva inspiratoria, y este volumen de reserva inspiratoria equivale más o menos a 3 litros de aire. 3 litros de aire. Pero que quede claro, es el aire extra que podemos meter después de una inspiración normal. Son más o menos 3 litros. Volumen de reserva expiratoria, por sus siglas VRE. El volumen de reserva expiratoria es la cantidad de aire que podemos nosotros expirar estando en pausa o estando en punto muerto. Es decir, inspiro y expiro normalmente. La cantidad de aire que pueda sacar yo, que puedo sacar esforzándome, contrayendo al máximo mis músculos expiradores, que son los abdominales y los intercostales internos, ¿qué tanto aire puedo sacar? Pues por lo regular lo que puedo sacar es poquito más de 1 litro, 1.1 litros o 1100 mililitros. Ese es el volumen de reserva expiratoria. Pero nótese que tanto para el volumen de reserva inspiratoria como para el volumen de reserva expiratoria tengo que hacer un esfuerzo, ya sea para meter volumen de reserva inspiratoria como para sacar el aire, volumen de reserva expiratoria. El volumen residual, muchachos, es el que se queda dentro del tubo respiratorio gracias a la sustancia tensioactiva, porque ese surfactante impide, al disminuir la tensión superficial de la pared alveolar, impide que los alveolos se colapsen, y entonces queda aire residual en los alveolos, y a ese aire residual que queda en los alveolos y que no vamos a poder expulsar por más esfuerzo que hagamos, se le va a llamar volumen residual, que equivale más o menos a 1200 mililitros, es decir, 1.2 litros. Este volumen residual es el aire que no podemos expulsar, y no lo podemos expulsar en condiciones normales porque la sustancia tensioactiva producida por los neumocitos 2 no nos lo permite. Pero ojo, vamos a ver más adelante que hay algunas enfermedades, como es el enfisema pulmonar, en donde este volumen residual aumenta considerablemente, y no es precisamente por la sustancia tensioactiva, sino por otros factores. Pero lo platicaremos cuando hablamos de enfisema pulmonar. De los volúmenes se forman las capacidades pulmonares. En primer lugar tenemos la capacidad inspiratoria.
Esto es muy sencillo. CI equivale al volumen de ventilación pulmonar, que ya dijimos son 500 mililitros, más el volumen de reserva inspiratoria, que ya dijimos que son 3 litros. Es decir, la capacidad inspiratoria es el aire, metámonos a ese escenario, es el aire que podemos nosotros meter estando en punto muerto, ¿sí? Estando en pausa, que es el aire que meto normalmente más el que puedo meter forzado, 500 que meto normalmente más 3000 que meto forzado, son 3500 mililitros de aire. Esa es la capacidad inspiratoria. Capacidad pulmonar residual. Capacidad pulmonar residual. Nos dice el concepto, la capacidad pulmonar residual equivale al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Dijimos que el volumen de reserva expiratoria corresponde a la cantidad de aire que puedo yo sacar estando en punto muerto, haciendo un esfuerzo por sacarlo, contrayendo de manera vigorosa mis músculos expiradores. Y dijimos que esa cantidad, ese volumen de reserva expiratoria correspondía más o menos, y aquí está, a 1100 mililitros, mientras que el volumen residual es el aire que no voy a poder sacar, es el aire que se va a quedar dentro de los pulmones por más esfuerzo que haga yo para expirar. Bien, esa capacidad pulmonar residual es la suma de estos dos volúmenes, que si los sumamos, 1100 del volumen de reserva expiratoria más 1200 del volumen residual, nos da un total de 2300 mililitros. Capacidad vital. Es el volumen máximo desde una inspiración forzada hasta una expiración. Aquí hay que agregarle una expiración forzada. Es decir, equivale al volumen de ventilación pulmonar más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. Metámonos a ese panorama, metámonos a esa escena. Esta capacidad vital corresponde al total de aire que puedo yo sacar más el total de aire que puedo yo meter. Es decir, si yo meto aire, si meto todo el aire que pueda a mis pulmones y luego saco todo el aire que pueda, ese aire que saco es la capacidad vital. ¿Por qué? Porque si meto todo lo que pueda de aire a mis pulmones, estarán de acuerdo conmigo que estoy agotando mi volumen de reserva inspiratoria. Bueno, tengo mis pulmones llenos de aire. Ahora voy a sacar todo el aire que pueda, ¿ok? Voy a sacar el aire que metí forzado más el aire que normalmente saco sin dificultad, más el aire que pueda sacar con dificultad al contraer enérgicamente mis músculos expiradores. Es decir, si yo meto aire, mucho aire a mis pulmones hasta agotar mi volumen de reserva inspiratoria y luego lo suelto, bueno, pues suelto mi volumen de reserva inspiratoria, suelto mi volumen de ventilación pulmonar y suelto mi volumen de reserva expiratoria al hacer el esfuerzo para expirar. Entonces, al sumar estos tres volúmenes, volumen de ventilación pulmonar 500 mililitros, volumen de reserva inspiratoria 3 litros y volumen de reserva expiratoria 1100 mililitros, estarán de acuerdo en que nos da 4.6 litros. Es decir, 4.6 litros es la cantidad de aire que yo puedo expulsar después de una inspiración forzada. ¿Okay? Inspiro profundamente y luego
saco todo el aire que pueda. Ese aire que saqué forzadamente es la capacidad vital. Y finalmente la capacidad pulmonar total, pues es lo que les acabo de decir, más el volumen residual. Es decir, esto es más sencillo. La capacidad pulmonar total consiste en todo el aire que puedo meter más el aire que nunca pude sacar. Es decir, hago una inspiración forzada. En esa inspiración forzada, pongámonos a pensar qué tengo yo dentro de mis pulmones. Bueno, tengo todo el aire que acabo de meter en una inspiración forzada, que es mi volumen de reserva inspiratoria. Tengo el aire que puedo meter en una respiración normal, que es el volumen de ventilación pulmonar. Tengo el aire que yo podría sacar forzadamente si fuese necesario, que es mi volumen de reserva expiratoria, y tengo el aire que no voy a poder sacar por más esfuerzo que haga. ¿Ok? Es decir, tengo los 4 volúmenes dentro de mis pulmones cuando hago una inspiración forzada y sostengo el aire. Si hacemos la suma, bueno, estarán de acuerdo conmigo que esta capacidad pulmonar total es igual a la capacidad vital, que son 4.600 mililitros, más el volumen residual, que son 1.200, y eso nos da un total de 5.800 mililitros. ¿Para qué sirve esto? Sirve para muchas cosas, muchachos. Esto es lo que generalmente nos miden a nosotros cuando nos hacen una espirometría, para determinar si tenemos problemas restrictivos o tenemos problemas obstructivos, si tenemos problemas para meter aire o tenemos problemas para sacar aire, qué tanto aire podemos sacar, qué tanto aire podemos meter. Esto es lo que se evalúa en una espirometría, y de aquí se determina cuando una persona tiene una enfermedad pulmonar restrictiva, que es cuando no puede meter aire o suficiente aire, o cuando tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, que es cuando no lo puede sacar. Bien, finalizamos esta ponencia. Espero haber sido claro. Si no, pues ya saben que estoy abierto a preguntas, ya sea por esta misma vía de YouTube, o si gustan llamarme por WhatsApp, o por Messenger, por video chat, cuando ustedes gusten. Concluimos viendo este video, que espero sea de su comprensión y agrado. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alvéolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alvéolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alvéolos al nacer, pero en la edad adulta, este número puede ascender hasta los 400 millones.
lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alvéolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alvéolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior.